nombre es Dafne Molina Mendoza y a continuación voy a explicar la motilidad gastrointestinal. Para entender ello, en primer lugar, cabe destacar que los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar sus funciones están en forma de monómeros. En cambio, los alimentos, que es diferente, están en forma de polímeros. ¿Cómo entonces se transforman los polímeros a monómeros? Gracias a la digestión, que es el proceso que reduce a la mínima expresión los polímeros. También tenemos un proceso llamado secreción. Este va a degradar los polímeros con ayuda de enzimas. La motilidad, a su vez, va a mezclar los alimentos con las enzimas para hacer que los nutrientes se acerquen a las células del epitelio. Y ya en las células del epitelio, los monómeros, a través de la absorción, van a pasar a la sangre y de esta manera se van a transportar por todo el cuerpo. Y la excreción es la eliminación de lo que ya hemos utilizado. El tracto gastrointestinal está regulado por el sistema nervioso entérico, pero también recibe el control del sistema nervioso autónomo, del simpático y el parasimpático. Recordemos que el parasimpático estimula y el simpático inhibe. A su vez recibe el control del sistema somático y el sistema humoral, es decir, de las hormonas. En un esquema fisiológico del tracto gastrointestinal comienza por la cavidad oral. En la cavidad oral no hay motilidad, pero sí hay masticación y deglución. Por medio de segregación de glándulas salivales es que vamos a poder descomponer los carbohidratos de manera mecánica a través de la masticación y no hay absorción. En cambio, en el esófago ya la motilidad se evidencia en el peristaltismo y en la secreción de las glándulas intrínsecas. No hay digestión, pero tampoco hay absorción. En el estómago sí podemos ver una motilidad. La secreción es de ácido clorhídrico, pepsinógeno, y en la digestión podemos ya estar degradando las proteínas y las grasas y absorber lípidos solubles. El intestino delgado también hay digestión, hay absorción y la motilidad es por medio de propulsión y mezcla. Y en el intestino grueso de igual manera. Cabe destacar que en el intestino delgado tenemos pliegues, vellosidades, microvellosidades, todos aquellos mencionados son estructuras que nos permiten aumentar nuestra superficie de absorción y ello hace que podamos absorber muchos más nutrientes. El control nervioso del tracto gastrointestinal, como lo hemos mencionado, está bajo el control del sistema nervioso entérico, también del sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema parasimpático va a estimular el tracto gastrointestinal y sus neurotransmisores van a ser la acetilcolina y péptidos intestinal vasoactivo. En cambio, el sistema simpático inhibe las secreciones y contracciones de la mucosa. Por otra parte, el sistema nervioso entérico va a estimular la secreción y liberación de hormonas. A su vez que el intestino va a tener quimiorreceptores y mecanorreceptores que ayudan a estimular el sistema nervioso entérico. El control del sistema nervioso consiste en vías eferentes y en vías aferentes. En las vías aferentes podemos ver muy importante, el nervio vago, que va a inervar 1/3 superior del esófago, y los nervios sacros, que inervan los 2/3 del esófago. Y el sistema simpático, que es también el denominado toracolumbar, que van a participar los ganglios celíacos, mesentérico superior, inferior e hipogastrio. Y en las vías aferentes podemos ver las vías sensitivas y el sistema neuroentérico. En las vías sensitivas, estos van a reconocer estímulos, como por ejemplo de la irritación de la mucosa, la distensión, sustancias químicas y el dolor. En los reflejos gastrointestinales vamos a ver 3 tipos de reflejos. En primer lugar está el reflejo del sistema nervioso entérico. Aquí vamos a conocer la ley de Stokes. ¿Qué pasa con la ley de Stokes? Cuando eh, cuando el intestino detecta que el bolo alimenticio está pasando, sus paredes empiezan a distender. Además, las sustancias químicas del bolo también facilitan este peristaltismo y esta distensión. Y la ley de Stokes nos dice que cuando la pared del intestino se empieza a inflamar, el intestino inhibe los movimientos peristálticos.
Por eso es cuando la capa serosa del tubo gastrointestinal se inflama, se irrita, ocasiona dolor, la capa muscular se paraliza y entonces ya no va a generar movimientos peristálticos o no va a generar ningún tipo de movimiento. Por eso es que en pacientes con peritonitis pasan a ser también pacientes ilioparalíticos y se tiene que tener en consideración esto al momento de las operaciones. En el reflejo simpático podemos ver el reflejo gastrocólico. Este reflejo gastrocólico nos explica que cuando los alimentos llegan al estómago y se produce la distensión también aquí en el estómago va a estimular los movimientos del colon. En cambio, el reflejo enterogástrico es que cuando el intestino manda la información al estómago, esto va a disminuir la función gastrointestinal. Y el reflejo cólico-ileal es que se va a inhibir la función del ilion al momento de desembocar las heces en el ciego. Es decir, que tanto el estómago como el colon, el estómago y la función gastrointestinal y el ilion y el ciego van a estar en constante estimulación e inhibición, de acuerdo con la saciedad o de acuerdo con cuántas heces tengan a su disposición. El reflejo del tronco parasimpático. Este nos habla que el par 10, es decir, el nervio vago, va a estimular a las células gástricas. Esto con el fin de generar un aumento en la secreción y el peristaltismo en el estómago. ¿Pero por qué participa el par 10? Bueno, porque el estómago solamente con los estímulos locales, es decir, con la distensión, por ejemplo, no va a secretar la cantidad de enzimas necesarias, no va a secretar las enzimas suficientes como para una digestión adecuada. Es por eso que se necesita del sistema parasimpático. Ahora el control humoral, dependiendo de las células y las hormonas que produce. Tenemos a la célula G que se ubica en el estómago. Va a producir una hormona llamada gastrina. Esta va a realizar el siguiente efecto. Va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, el factor intrínseco, y además va a estimular a la secreción de histamina por parte de las células enterocromafines. También va a aumentar la función del trofismo gástrico, es decir, el crecimiento de las células gástricas. La célula I y la célula S, la K y la M, todas aquellas se van a encontrar en el duodeno. Cada uno va a secretar una hormona en especial. La célula I, la colecistoquinina, CCK por sus siglas. Este va a aumentar la secreción de bicarbonato y además va a estimular el vaciamiento biliar. La célula S, la secretina, como su nombre lo dice, va a estimular la secreción de pepsina y bicarbonato. La célula K, o péptido intestinal P y G, este va a estimular la liberación de insulina, pero va a disminuir la secreción del ácido gástrico. Y la motilina, por sus siglas, o bueno, por su mismo nombre, va a aumentar la función de la motilidad gástrica e intestinal. Cada uno también va a tener factores que estimulan estas células para que secreten sus respectivas hormonas. Ya lo vamos a ver a continuación. Y el control nervioso, es decir, todas estas células van a estar estimuladas por un control humoral. Claro, la célula G también está estimulada por un control nervioso. Y la célula D, las células parietales y las células gástricas van a estar estimuladas por el control nervioso. La célula D secretando somatostatina, una hormona que es la enojada y va a inhibir a todo. Las células parietales que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células parietales que secretan el pepsinógeno. Adelantándonos con las siguientes clases, el pepsinógeno se va a convertir en pepsina en el estómago. ¿Pero para qué va a ser la pepsina? Bueno, esta pepsina es proteolítica, es decir, que va a degradar las proteínas a sus monómeros y de esta manera va a poder digerir las proteínas. Ahora vemos, gracias a las partes del corazón, podemos ver cómo el sistema nervioso parasimpático, encabezado por el nervio vago, va a estimular a estas células, a las células D, a las células G, a las células parietales, ¿no? Con el neurotransmisor acetilcolina. Pero va a utilizar el neurotransmisor de péptido liberador de gastrina para estimular las células G y justamente para estimular la gastrina.
Ahora, la gastrina, a su vez, como hemos dicho, va a estimular la producción de histamina. ¿Cómo así? Pues estimulando a las células enterocromafines. También estimulando a las células parietales para que secreten el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células principales van a secretar pepsinógeno y tenemos las demás células que se encuentran en el duodeno, como la célula I que secreta CCK, la célula S secretina, la célula K que secreta el HIP y la célula M que secreta la motilina. Ahora las bases neurológicas de la motilidad. Aquí tenemos la siguiente imagen en donde nos muestra el músculo longitudinal externo y el músculo circular interno. Entre estos dos se encuentran las células de Cajal. Recordemos que las células de Cajal van a ser aquellos marcapasos que van a emitir ondas lentas en el tracto gastrointestinal. Estas no se van a despolarizar, pero ojo, van a llevar a las células a despolarizarse. Y además, solo controlan potenciales que están entre menos 40 milivoltios. Además, las células de Cajal, si bien es cierto pertenecen al sistema nervioso entérico, también pueden ser regulados por el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo va a producir la despolarización en las células de marcapasos? En primer lugar, recordemos que para producir despolarización es necesario que la célula se haga menos negativa. Esto se logra con la entrada de sodio, calcio y con la salida de potasio por medio de los canales del flujo de potasio. Entonces, cuando pasa esto, las ondas se van a ver menos negativas y se va a dar una despolarización característica en espiga. Cada despolarización va a provocar una contracción fásica, siempre y cuando se supere el umbral de acción de menos 40 milivoltios. Hay dos tipos de contracciones, la contracción fásica y la contracción tónica. La contracción tónica se llama así porque va a mantener el tono del intestino. Además, esta va a estar presente más que nada en los esfínteres. Va a ser permanente. Siempre va a permanecer en este tono, en esta contracción. Por eso es que va a tener una despolarización parcial y no va a necesitar de potenciales de acción. A diferencia de ello, la contracción fásica sí necesita potenciales de acción y además estos van a facilitar el peristaltismo y van a participar en los movimientos de mezcla. En la hiperpolarización de las células del músculo liso interviene el sistema nervioso simpático, con la ayuda de los neurotransmisores la adrenalina y noradrenalina. Estos disminuyen la función gastrointestinal y se van a poder dar en ondas ya menores, de menos 60 milivoltios. Ahora, ¿cómo hace que el umbral se aumente a menos 40 milivoltios para provocar una despolarización en las células del músculo liso? Esto gracias a la distensión, que es un mecanismo local. Ya hemos visto la ley de Stokes. El sistema nervioso parasimpático y acetilcolina. El parasimpático siempre va a estimular la secreción y la motilidad y el control hormonal, el de las hormonas, que son secretadas por las células que hemos visto a continuación. Ahora vamos a ver los tipos de movimientos del tracto gastrointestinal. Tenemos a los movimientos postcondriales. Los postcondriales involucran los movimientos de propulsión o también llamados movimientos de peristaltismo. Estos se van a dar en dos tiempos. El primer tiempo consiste en que el bolo alimenticio va a estimular la distensión, como ya hemos visto, y de esta manera se va a iniciar una contracción. Esta contracción va a cerrar la luz del tracto gastrointestinal y también la longitud. En cambio, en el segundo tiempo se va a dar una contracción, pero dirigida a una región caudal, a la región perianal. Es decir, va a dar movimientos de arriba hacia abajo. Es la ley del intestino. ¿Y con qué fin? Pues para favorecer la absorción y además para ir continuamente con esos movimientos de arriba abajo eliminando las heces. También en los movimientos postpandriales vamos a tener los movimientos de mezcla. Los movimientos de mezcla o segmentación. Estos van a ir en ambos sentidos, es decir, no va a haber una zona que se está relajando o contrayendo. Van a haber múltiples zonas que a su vez se están contrayendo, otras veces se están relajando, no tiene un sentido definido y además
los alimentos no se propulsan a ningún sentido. Esto nos va a ayudar, ¿con qué fin? Para que el bolo alimenticio se pueda segmentar y de esta manera favorezca la digestión por la bilis. Y en ayunas tenemos el complejo motor migratorio. Migratorio porque va a facilitar la limpieza del tracto gastrointestinal. Ahora la fisiología gástrica. Tenemos al estómago. ¿Qué va a ser la principal función o el resultado final que debe hacer el estómago? Producir el quimo y el vaciamiento. En el estómago, como lo hemos visto a anteriores veces, el duodeno va a participar en su regulación, sobre todo en el vaciamiento gástrico y en la inhibición de la secreción. El estómago, a su vez, va a tener motilidad y 3 tipos: el almacenamiento, la propulsión y mezcla y el vaciamiento gástrico. La secreción va a estar bajo la influencia de las células parietales y las células principales. Además, que en la secreción va a tener 2 fases: la fase cefálica, que va a participar en un 30% de la secreción, y la fase gástrica, en donde va a predominar la gastrina, que es aquella hormona que es producida por las células G. Y en la inhibición va a participar el duodeno, la hormona CCK y la somatostatina. Ya sabemos, como siempre, la más enojona. Y en la absorción tenemos que en el estómago se van a absorber lípidos solubles, alcohol, cafeína y se van a digerir proteínas y lípidos. El estómago va a tener una forma de G, va a ser un saco dilatado que pertenece al tracto gastrointestinal y este va a tener una capacidad media entre 1.200 mililitros, aproximadamente entre 1.500 a 2.000 mililitros. Su pH se va a mantener entre 0.8 o 1.8, es decir, va a tener un pH ácido y va a estar situado en la región superior izquierda del abdomen. En sus capas podemos ver mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la mucosa se van a presentar múltiples pliegues, crestas, criptas, lo que le va a dar una distribución cribiforme en forma de fabiolas. Y la presentación, y va a presentar glándulas, que a continuación la vamos a ver. La mucosa es una capa muy gruesa, muy irrigada y además va a tener una capa que es llamada muscularis mucosae. En la motilidad gástrica vamos a ver de 2 tipos: el patrón digestivo y el patrón interdigestivo. En el patrón digestivo, en primer lugar, tenemos la acomodación. Este sucede en el área proximal. En el área proximal se van a reconocer los alimentos y el bolo digestivo, como sabemos, va a estimular la distensión. Cuando se estimula la distensión, el reflejo vago-vagal del nervio vago del sistema parasimpático va a liberar el óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Estos van a relajar las fibras musculares y el estómago se va a empezar a dilatar. Esto es lo que conocemos como la saciedad. Cuando nuestro estómago está distendido, se relaja y de esta manera nos causa a nosotros saciedad, que ya estamos llenos y dejamos de comer. Otro patrón digestivo sería la mezcla y propulsión. Este más que nada sucede en la zona intermedia, en la zona donde están los marcapasos. Sabemos que estos son ondas lentas que en el estómago se dan de 3 a 5 veces por minuto y aquí participa el plexo mientérico especializado, ¿no? Las células de Cajal. Cuando hay alimento, estas ondas lentas se transforman en ondas anulares potentes, de esta manera provocando un movimiento de propulsión del alimento. Cuando el esfínter del estómago está cerrado y los alimentos ya no pueden pasar al duodeno porque deben digerirse en el estómago, la parte distal del antropiródico se va a empezar a contraer. Entonces, los alimentos va a haber un movimiento de repulsión, provocando de esta manera una mezcla gástrica y que los alimentos que faltan digerir se digieran mejor en el estómago. Los factores que intervienen para modificar la zona del marcapasos van a ser los que estimulan. Siempre va a estimular el sistema nervioso parasimpático, la gastrina, motilina y la distensión, que es un mecanismo local. Y los que van a inhibir siempre el sistema nervioso simpático, secretina y también la somatostatina. El vaciamiento gástrico o bomba pilórica, va a consistir en una onda peristáltica que lleva los alimentos
para donde está el esfínter, es decir, los alimentos para que puedan ser llevados hasta el duodeno. El esfínter tiene un diámetro de 1 milímetro y van a pasar alimentos sólidos que miden de 1 a 2 milímetros cuadrados, bien chiquititos. Aquellos que no pasan van a ir de nuevo hacia atrás con el movimiento de la retropulsión. Y de esta manera van a ser digeridos de manera más práctica, ¿no? O sea, mejor por el estómago. La regulación del vaciamiento gástrico está estimulado por el duodeno y por los alimentos. Además, por la osmolaridad. Todos aquellos van a activar el reflejo local. Y este reflejo local, por ejemplo, cuando hay una osmolaridad, cuando hay irritación, cuando hay acidez, van a provocar que se inhiba el vaciamiento gástrico y de esta manera inhiben el peristaltismo, cierran el esfínter pilórico y le dan tiempo a que el duodeno pueda absorber y digerir las sustancias. La regulación humoral, podemos ver que las células K, que van a ser las secretoras de Gibb, van a encargarse de los carbohidratos, la secretina de las grasas y ácidos y las células I de las proteínas, grasas y ácidos. El sistema nervioso parasimpático y una distensión, claro, esta distensión no es tan elevada, una distensión regulada van a estimular a las células G. Las células G, a su vez, van a cerrar el esfínter, pero van a aumentar el peristaltismo. Y de esta manera van a contribuir a que los alimentos estén más tiempo en el estómago y se puedan digerir mejor. Pero, ¿qué pasa cuando hay un exceso de distensión? Cuando hay un aumento de volumen, sobre todo un aumento de volumen. Se va a aperturar el esfínter. El peristaltismo también se va a ver aumentado y también va a haber un vaciamiento gástrico. La motilina es una hormona que actúa de manera similar. La motilina también aumenta el peristaltismo, pues por su mismo nombre, y también va a aperturar el esfínter. En un patrón interdigestivo, nosotros aquí podemos verlo en periodos donde no comemos. En periodos cuando, por ejemplo, hay ondas lentas y estas ondas lentas se van a volver tetánicas. Y cuando estas ondas lentas se vuelven tetánicas, generan borborismos, es decir, ruidos en el estómago, movimientos. Y estos pueden resultar dolorosos para los niños, porque el patrón interdigestivo, más que nada, es más frecuente en niños y en personas menores. Y este se produce porque los alimentos no pasan al duodeno y se quedan en el estómago. Y cuando se queda en el estómago lo reconoce y se va a originar una onda que facilita que los alimentos que aún no están ingeridos logren seguir su camino, logren pasar. En la secreción gástrica, sabemos que en la mucosa había una gran cantidad de glándulas. Hay dos tipos de glándulas pilóricas y glándulas oxínticas. Las glándulas pilóricas forman parte de un 20% de todas las glándulas y se encuentran en el antro pilórico, sobre todo en la parte de abajo, en un tercio inferior del estómago. En cambio, las glándulas oxínticas están en la parte superior, en el fondo, en el cuerpo y en un tercio superior y en el medio del estómago. Son más grandes, más diverticuladas. Y aquí tenemos que tener en cuenta las células que habitan en cada una de las glándulas. Las células principales están en las glándulas pilóricas sobre todo, porque las células principales van a secretar el pepsinógeno. Este pepsinógeno en el estómago se va a convertir en pepsina y la pepsina va a dar una proteólisis de proteínas. Las células D y las células G también están en las células pilóricas y van a secretar gastrina. Además, las células mucosas. Pero tenemos que tener en consideración sobre todo las células principales. En las glándulas oxínticas vamos a ver con mayor frecuencia las células parietales, que van a secretar ácido clorhídrico, factor intrínseco. ¿Y qué es este factor intrínseco? Pues nos va a ayudar al transporte de la vitamina B12 y para que ésta pueda facilitarse la absorción de la vitamina B12. Las células parietales van a estar sobre todo en las glándulas oxínticas entonces. Y además vamos a destacar las células enterocromafines que van a secretar histamina, serotonina y van a ayudar a regular las funciones gástricas.
La secreción del ácido clorhídrico. En primer lugar, el ácido clorhídrico no se va a secretar dentro de la célula, se va a secretar fuera. ¿Y cómo así? Bueno, vamos a tener el dióxido de carbono que entra a manera de difusión dentro de la célula parietal. El dióxido de carbono combinado con el agua y por la anhidrasa carbónica se va a formar en ácido carbónico. Y de esta manera, esto se va a dividir en bicarbonato y en hidrogeniones. Con una proteína contra transporte, el bicarbonato va a salir de la célula parietal y el cloro va a entrar. Cuando el cloro entra, también va a haber un canal de cloro que va a expulsar el cloro hacia la parte de la luz del estómago, ¿no? Hacia su parte apical. Hasta aquí tenemos el componente cloro. Pero, ¿de dónde salen los hidrogeniones? Bueno, aquí vemos el hidrogenio, pero vamos a necesitar la ayuda de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Cuando se meten 2 potasios y salen 3 sodios, entonces también va a haber un canal de potasio que va a permitir que salga el potasio y de esta manera hay una regulación, porque gracias a la bomba de protones el hidrogenio va a poder salir a cambio de un potasio. Entonces ya tenemos un cloro afuera, un cloruro afuera y un hidrogenión afuera. Estos dos se combinan formando el ácido clorhídrico, que va a provocar un pH de 0.8 a 1.8. Y el ácido clorhídrico, cuando se combina con el pepsinógeno, se transforma en pepsina, que va a ser muy importante para la degradación de proteínas. Aquí vamos a utilizar, vamos a reconocer un fármaco que va a ser inhibidor de esta bomba de protones. Si no hay bomba de protones, no hay hidrogeniones que estén afuera y no se va a poder formar ácido clorhídrico, como el omeprazol, por ejemplo. Es por eso que este fármaco es utilizado para la gastritis. Los alimentos van a actuar como un buffer para poder regular este pH que se encuentra muy ácido en el estómago. Y el agua va a pasar de manera de difusión. La marea alcalina se debe a la alcalosis fisiológica, no patológica, a una alcalosis fisiológica temporal que ocurre cuando aumentan los niveles de bicarbonato en la sangre, justamente al transformarse este proceso para nosotros obtener este ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo explicamos nosotros la marea alcalina? Porque cuando nosotros consumimos los alimentos necesitamos ácido clorhídrico para poder digerirlos. Y esto explicaría por qué después de consumir alimentos nosotros tenemos mucho sueño. Porque sucede la marea alcalina, que es temporalmente una alcalosis metabólica, que nos da sueño después de dormir. Y la célula principal, ¿cómo va a generar el pepsinógeno que es necesario para la conversión a la pepsina por un receptor muscarínico? Sabemos que los receptores muscarínicos pertenecen al sistema nervioso parasimpático y es una proteína G que va a activar la fosfolipasa C y va a activar el inositol trifosfato con ayuda de un calcio, va a estimular la apertura y el vaciamiento de estas vesículas, ¿no? De pepsinógeno hacia afuera, ¿no? Hacia la zona apical, para que se puedan liberar. Ahora los receptores de la célula parietal. Bueno, nosotros tenemos a nuestra neurona parasimpática y nuestra neurona parasimpática va a secretar acetilcolina. La célula parietal va a tener un receptor muscarínico M3 que va a activar el GP, el GQ, y de esta manera va a estimular que se produzca inositol trifosfato y con ayuda del calcio va a estimular a las bombas de protones. ¿Qué hacían las bombas de protones? Aumentaban los hidrogeniones para que se produzcan ácido clorhídrico. No solamente el acetilcolina, sino también la gastrina, por medio de un receptor CCKB. Este receptor va a ser sensible a la estimulación de la gastrina y va a suceder el mismo proceso. La gastrina va a ser secretada o liberada por las células G. Estas células G van a estar estimuladas por las concentraciones de ácido clorhídrico, la distensión, las proteínas, aminoácidos, péptidos.
Cuando las células G se estimulan, la gastrina va a ser liberada, la gastrina va a ingresar por los receptores SKB y esto va a provocar que se active el GQ y el mismo proceso para que también se aumente la secreción de ácido clorhídrico. Otro mecanismo u otro receptor es el receptor de histamina, el receptor H2 histaminérgico, que va a activar la GS, que en vez de estimular el inositol trifosfato, va a estimular el AMP cíclico, que a su vez va a estimular las bombas de protones y también va a aumentar la secreción del ácido clorhídrico. Esta histamina va a ser producida por las células enterocromafines, que también van a ser estimuladas por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático también va a secretar un neurotransmisor GPR para que estimule a las células G. Y de esta manera es como se secreta el ácido clorhídrico. Pero ¿cómo se inhibe el ácido clorhídrico? Por medio de los factores protectores. Un factor protector sería el COX, el ciclooxigenasa, que va a permitir la degradación del ácido araquidónico en prostaglandinas y en prostaciclinas. La prostaglandina va a dirigirse al receptor de prostaglandina E2 que se encuentra en las células parietales y va a activar la proteína G inhibidora, que va a inhibir el AMP cíclico y como inhibe el AMP cíclico ya no va a estimular la bomba de protones y se va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. También hay un receptor de somatostatina. En las células D van a secretar somatostatina. Estos van a inhibir directamente y de manera local a las células G, pero también van a bloquear a las células cromafines para que ya no liberen histamina y que ya no produzca el ácido clorhídrico. A su vez, también va a producir la somatostatina para que inhiba a las células parietales de estimularse la bomba de protones, porque el receptor de somatostatina va a activar una proteína G inhibidora y va a inhibir el AMP cíclico y va a disminuir la secreción del ácido clorhídrico. Seguimos con la ciclooxigenasa. Aquí tenemos que el ácido araquidónico se divide en prostaglandinas y prostaciclinas. Bueno, las prostaglandinas ya no explicamos, pero ¿qué hacen las prostaciclinas? Bueno, estas van a estimular en la célula mucosa la producción de moco. Y se va a producir moco como una barrera de protección y como un tipo buffer para el medio ácido del estómago. Y además, la célula epitelial también va a producir bicarbonato. Estos dos van a formar una barrera de protección. Entonces, los factores protectores serían la somatostatina, el moco, el bicarbonato, las prostaglandinas, prostaciclinas y las células enterocromafines. Muchas gracias.